Tu mente es el verdadero campo de batalla. No importa cuán duro sea el mundo allá afuera. Si controlas tus pensamientos, ninguna situación podrá derrotarte. Este audiolibro no es para los que buscan excusas, sino para quienes están listos para asumir el mando de su mente. Aquí aprenderás a mantener la calma cuando otros se derrumban, a ver oportunidades donde antes veías límites y a transformar la duda en poder. Cada palabra está diseñada para despertar en ti la disciplina, la claridad y la determinación necesarias para ganar, sin importar el terreno. Si escuchas con atención, descubrirás que el enemigo no está afuera, está dentro, esperando que tomes el control. Antes de comenzar este audiolibro, quiero que hagas algo poderoso. Escribe en los comentarios esta frase: desde hoy, fortalezco mi mente para ganar siempre. No es solo una oración, es una orden directa a tu subconsciente. Cada palabra que repites se convierte en un ancla que reprograma tu mente desde dentro. Al escribirla, sellas un compromiso contigo mismo, una promesa de transformación. Este es el primer paso: decidir cambiar no con palabras vacías, sino con acción y conciencia. Capítulo 1. Empieza tu día con la mente despierta. Al despertar, tu mente aún no está saturada por el ruido del mundo. Es un instante puro, donde tus pensamientos son más maleables y receptivos. Es en ese breve espacio donde puedes decidir si tu día comenzará con dirección o con caos. La mayoría abre los ojos y lo primero que busca es una pantalla, una distracción, una dosis rápida de información. Pero lo que en realidad hace es entregar el control de su estado mental a factores externos. Cada palabra, cada imagen y cada mensaje que consumes al inicio del día se convierte en el molde invisible que da forma a tu ánimo, a tu nivel de energía y a tu enfoque. Imagina tu mente como un lago al amanecer. Si lanzas piedras demasiado pronto, preocupaciones, comparaciones, urgencias, el agua se agita y pierdes la claridad para ver el fondo. En cambio, si permaneces quieto, respirando y observando, el agua se mantiene serena, reflejando la luz de manera perfecta. Así es como deberías empezar cada mañana, sin ruidos, sin prisas, sin permitir que la inercia te arrastre hacia lo automático. Ese primer contacto con el día es una oportunidad para programarte emocionalmente. Lo que piensas al despertar no es un simple reflejo, es una semilla. Si siembras pensamientos de calma, agradecimiento o determinación, creas una cadena de decisiones coherentes con esa energía. Si en cambio siembras ansiedad, el resto del día la cultivará. Lo que haces en los primeros minutos de la mañana determina el tono de tu mente durante las siguientes horas. Por eso, comenzar con intención no es un lujo, sino una necesidad para quien quiere mantener equilibrio y dirección. Piensa en esto: cada día es un pequeño comienzo dentro del gran proceso de tu vida. Cada amanecer te ofrece la posibilidad de corregir el rumbo, de reescribir tu actitud, de recordar quién eres y hacia dónde vas. No necesitas grandes rituales, solo conciencia. Cuando te despiertes, no te levantes de golpe. Quédate unos segundos observando tu respiración. Agradece por el simple hecho de seguir aquí. No dejes que el pasado invada, ni que el futuro te apresure. Permanece en el presente, en el ahora. Ese momento de silencio es tu entrenamiento invisible para la claridad mental. Después, ordena tus pensamientos. Pregúntate cómo quieres sentirte hoy. ¿Qué tipo de energía deseas transmitir? Tal vez busques calma, o determinación, o alegría. Nombrarlo hace que tu mente se oriente hacia ello. Puedes usar frases cortas que te recuerden tu propósito, como hoy decido avanzar con calma, o nada externo controla mi actitud. Estas afirmaciones no son magia, son recordatorios. Le dicen a tu cerebro qué tipo de pensamientos debe priorizar, y a tus emociones qué dirección tomar. Evita revisar el teléfono. Ese gesto, aparentemente inocente, te roba atención.
Dejas que el mundo dicte tu humor antes de que tú mismo hayas tenido la oportunidad de elegirlo. Los mensajes, las noticias o las redes sociales inyectan urgencia y comparación justo cuando más necesitas serenidad. En lugar de eso, dedica esos primeros minutos a moverte, respirar, hidratarte o escribir lo que deseas lograr en el día. Es tu hora más sagrada, la que define si vas a reaccionar al entorno o vas a liderarlo. Con el tiempo notarás que los días en los que tomas el control desde temprano son distintos. Sientes más orden, más lucidez, menos ansiedad. Los imprevistos dejan de arrastrarte, porque tu mente ya tiene una dirección clara. No se trata de eliminar los problemas, sino de crear el estado interno que te permita enfrentarlos sin perderte en ellos. Cada mañana es una oportunidad de comenzar con dominio, no con distracción. No entregues tu poder al primer estímulo que aparezca. Decide conscientemente qué pensamientos alimentas, qué emociones eliges, qué enfoque mantienes. Si haces de esto un hábito, notarás que los días dejan de sentirse como una carga y empiezan a parecer un terreno fértil donde tú decides qué sembrar. Porque cuando despiertas tu mente antes que tu cuerpo, todo lo demás comienza a alinearse con tu propósito. Capítulo 2. Cuida tu atención como si fuera oro. Tu atención es la moneda más valiosa que tienes. Lo que eliges mirar, escuchar o pensar determina el rumbo de tu día, de tu energía y de tus resultados. Cada vez que cedes tu atención a algo sin importancia, entregas una parte de tu poder. No lo notas de inmediato, pero poco a poco te sientes más disperso, más cansado, menos creativo. Las distracciones no siempre son grandes interrupciones. Muchas veces son pequeñas fugas invisibles que acumuladas te roban horas enteras sin que te des cuenta. Cuando permites que tu mente salte de un tema a otro sin dirección, se agota. No porque el trabajo sea duro, sino porque el enfoque se fragmenta. Cada vez que cambias de tarea, tu cerebro necesita tiempo para adaptarse. Y esa energía perdida no vuelve. Por eso terminas el día sintiendo que estuviste ocupado, pero no avanzaste realmente en nada. Tu atención no se multiplica, se desgasta. Es como una linterna, si la apuntas a todo, su luz se dispersa, si la enfocas, ilumina con fuerza. El verdadero control no está en hacer más cosas, sino en aprender a ignorar lo que no importa. Vivimos en una era donde todo compite por un segundo de tu mirada. Notificaciones, mensajes, publicidad, alertas, ruido. Cada estímulo está diseñado para robarte unos segundos más. Y esos segundos son tu vida. Quien domina tu atención, domina tu mente. Por eso es tan importante protegerla como si fuera oro. Porque lo es. Empieza observando qué te distrae con más frecuencia. Tal vez no sea solo el teléfono, sino las conversaciones innecesarias, las preocupaciones anticipadas o la costumbre de revisar todo al mismo tiempo. Cuando identificas tus ladrones de atención, puedes crear defensas. No se trata de eliminar todo el ruido del mundo, sino de elegir conscientemente a qué cosas vas a prestarle tu energía. Una manera práctica de hacerlo es separar espacios. Crea momentos donde no exista la posibilidad de distracción, sin notificaciones, sin interrupciones, sin multitareas. Al principio puede parecer incómodo, pero pronto notarás que tu mente se aclara y tus pensamientos fluyen con más fuerza. En ese estado, tus ideas tienen más coherencia y tus decisiones son más certeras. Cada minuto de atención profunda vale por horas de trabajo disperso. Apagar las notificaciones es un acto de libertad. Dejar el teléfono lejos cuando trabajas es una forma de respeto hacia tu propio tiempo. Nadie necesita responder al instante para sentirse productivo. Lo urgente rara vez es importante, y lo importante casi nunca es urgente. Si permites que cada sonido te saque del momento, estás viviendo a merced de los impulsos de otros. La verdadera productividad nace cuando recuperas el control sobre en qué piensas y cuándo piensas.
La atención también se fortalece con el descanso. Una mente saturada no puede concentrarse. Por eso, alterna periodos de enfoque con pausas conscientes. Levántate, estira el cuerpo, respira profundo, mira algo que no sea una pantalla. Esos segundos de pausa no son pérdida de tiempo, son mantenimiento. Te devuelven claridad, te permiten reiniciar el enfoque y continuar con energía renovada. Y recuerda, cada vez que dices sí a una distracción, estás diciendo no a algo más valioso. Tal vez a una idea que podría cambiar tu día, a una conversación importante contigo mismo, o simplemente a tu paz mental. La atención no solo crea resultados, también crea estados emocionales. Si estás presente en lo que haces, sientes calma. Si estás dividido, sientes ansiedad. Cuidar tu atención es cuidar tu vida. No hay nada más poderoso que una mente dirigida hacia un solo propósito. Cuando eliges conscientemente a dónde va tu enfoque, dejas de ser arrastrado por la corriente del ruido y comienzas a construir desde el silencio. Al final del día, no importa cuánto tiempo tuviste, sino cuánto de ese tiempo fue realmente tuyo. Y eso solo se logra cuando tratas tu atención como lo que es el oro más puro que posees. Capítulo 3. Haz cosas difíciles todos los días. Cada vez que eliges lo fácil, estás enseñándole a tu mente a rendirse. Cada vez que eliges lo difícil, estás construyendo fuerza, paciencia y carácter. El camino cómodo te promete alivio, pero te roba crecimiento. El camino incómodo, en cambio, te desafía, te obliga a despertar partes de ti que no conocías. Y aunque duela al principio, termina convirtiéndote en alguien más resistente, más enfocado, más consciente de su propio poder. Las personas que logran lo que quieren no son las más talentosas ni las más afortunadas, son las que aprendieron a hacer lo que no tienen ganas de hacer, incluso cuando nadie las está mirando. Porque la verdadera transformación ocurre cuando haces las cosas difíciles sin testigos, cuando nadie te aplaude, cuando solo estás tú y tu compromiso. Es en ese silencio donde se forja la disciplina, donde se moldea la fortaleza, donde aprendes a avanzar incluso con miedo o cansancio. Hacer cosas difíciles no significa sufrir, significa elegir lo que te impulsa en lugar de lo que te adormece. Significa levantarte cuando tu cuerpo pide 5 minutos más. Significa entrenar cuando no ves resultados inmediatos. Significa hablar con honestidad cuando sería más fácil callar. No se trata de buscar dolor, sino de entender que toda incomodidad bien elegida es una inversión en tu crecimiento. Cuando eliges el esfuerzo, tu mente aprende a adaptarse a la presión. Empieza a asociar la incomodidad con progreso, no con peligro. Eso cambia todo, porque ya no huyes de lo difícil, lo enfrentas, ya no esperas sentirte listo, simplemente actúas, y en esa acción constante nace una confianza que no depende de la motivación, sino de la coherencia. Haz algo incómodo todos los días, no importa si es pequeño. Puede ser terminar esa tarea que has pospuesto durante semanas, apagar el teléfono y concentrarte de verdad, o simplemente mantener una promesa que hiciste, aunque no tengas ganas. No lo pienses demasiado, solo hazlo. Cada pequeña victoria fortalece tu mente y envía una señal interna, puedo con esto, y cuando esa frase se vuelve hábito, nada te detiene. La mente se entrena igual que un músculo. Si siempre le das descanso, se debilita, pero si la expones al desafío con constancia, crece. No esperes tener la fuerza para empezar. Empieza para tener la fuerza. Esa es la paradoja que muchos nunca entienden. Esperan sentirse preparados, inspirados o motivados. Pero el secreto está en moverse primero, en actuar antes de sentir, en tomar decisiones que tu futuro agradecerá, incluso si tu presente protesta. Los días fáciles no te enseñan nada. Los difíciles te enseñan quién eres. Cuando enfrentas lo incómodo y lo superas, tu mente aprende que puede confiar en ti, y esa confianza se convierte en tu mayor poder.
Ya no necesitas que la vida sea más suave, porque tú te has hecho más fuerte. Ya no buscas atajos, porque entiendes que lo que realmente vale requiere tiempo, repetición y constancia. No subestimes el impacto de esas pequeñas decisiones diarias. Elegir una ducha fría, hacer una llamada que temes, salir a caminar cuando preferirías quedarte quieto. Son gestos simples, pero cada uno rompe un patrón de comodidad y crea uno nuevo de determinación. Tu cerebro aprende que puede tolerar la incomodidad sin huir, que puede hacer lo que teme sin derrumbarse. Y ese entrenamiento interno te vuelve imparable. Cuando te acostumbras a hacer cosas difíciles, la vida deja de intimidarte. Los problemas pierden su tamaño, las excusas pierden sentido. Te das cuenta de que la diferencia entre quienes avanzan y quienes se estancan no está en el talento, sino en la disposición a hacer lo que otros evitan. Porque mientras muchos buscan comodidad, tú estás construyendo poder. Haz cosas difíciles todos los días, no para demostrarle nada a nadie, sino para recordarte de lo que eres capaz. El crecimiento no llega por suerte, llega por elección. Y cada vez que eliges el esfuerzo en lugar de la comodidad, estás diciendo sin palabras: hoy decido ser más fuerte que ayer. Ese es el verdadero triunfo, el que se construye en silencio, con disciplina y sin aplausos, pero que al final te convierte en la mejor versión de ti. Capítulo 4. El control de tu vida está dentro, no fuera. Todo cambia cuando entiendes que la vida no se trata de controlar lo que sucede, sino de controlar cómo respondes. No tienes poder sobre las acciones de los demás, sobre el clima, los retrasos, las decepciones o los giros inesperados del destino. Pero sí tienes poder sobre lo que piensas, sobre lo que decides sentir y sobre lo que haces con lo que te ocurre. Ese es el verdadero control, el que nadie puede quitarte. Muchas personas viven prisioneras de lo externo, culpan a los demás por su mal humor, a las circunstancias por su falta de progreso, a la suerte por sus fracasos. Pero esa mentalidad solo las encadena más, porque cuando entregas la responsabilidad de tu bienestar a lo que está fuera de ti, te conviertes en un espectador de tu propia vida. Esperas que las cosas cambien para sentirte bien, cuando en realidad deberías sentirte bien para que las cosas cambien. El control comienza cuando asumes responsabilidad total por ti. No por lo que otros hacen, sino por lo que tú eliges hacer después. No puedes decidir si alguien te decepciona, pero puedes decidir si te quedas ahí o sigues adelante. No puedes controlar una pérdida, pero puedes controlar cómo reconstruyes tu fuerza después de ella. El poder personal nace justo en ese momento en que dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a responder con conciencia. Todo se vuelve más claro cuando entiendes que tu mente es el filtro que da forma a la realidad. Dos personas pueden vivir la misma situación y tener experiencias completamente distintas, no porque el mundo sea diferente, sino porque sus pensamientos lo son. Si miras cada obstáculo como un castigo, sufrirás. Si lo miras como una oportunidad para crecer, avanzarás. La vida no cambia porque se vuelva más fácil. Cambia porque tú aprendes a verla de otra manera. Cada vez que culpas, te debilitas. Cada vez que asumes, te fortaleces. Esa es la línea que separa a quienes se hunden de quienes se transforman. El control interno no significa reprimir emociones o fingir que todo está bien, sino aceptar la realidad sin resistencia y elegir tu mejor respuesta. Es tener la serenidad suficiente para actuar desde la calma, no desde la rabia o el miedo. La próxima vez que algo salga mal, no te hundas en quejas. Hazte una sola pregunta: ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo? Esa frase tiene el poder de cambiarlo todo. Te saca del papel de víctima y te coloca en el papel de creador. Te recuerda que, aunque no controlas los eventos, sí controlas tu dirección. Y cuando actúas desde ese lugar, cada problema se convierte en un entrenamiento para tu mente. La calma interior no llega cuando todo está en orden.
Llega cuando aprendes a mantener tu centro en medio del desorden. Esa es la diferencia entre vivir en reacción y vivir con intención. Reaccionar es actuar desde la emoción del momento. Responder es hacerlo desde la sabiduría. Una mente en control no busca dominar el mundo, busca dominar su forma de interpretarlo. Empieza a observarte. Nota en qué momentos entregas tu poder. Tal vez cuando te irritas por cosas pequeñas, cuando te dejas afectar por la opinión de otros, o cuando esperas que alguien más te haga sentir valioso. Cada una de esas situaciones es una invitación para recuperar el control, no con orgullo, sino con presencia. Porque el dominio interior no grita, simplemente elige con calma. Cuando desarrollas esa capacidad, todo cambia. Las personas pueden comportarse como quieran. Los planes pueden fallar, el entorno puede ser caótico, pero tú sigues en pie, no porque nada te afecte, sino porque nada te domina. Has aprendido a estar al mando de tu mente, y eso te da una fuerza que no depende del entorno. El control de tu vida nunca estuvo afuera. Está en tu capacidad de mantener la dirección aun cuando el viento cambia. Está en tu habilidad para responder con claridad donde otros reaccionan con impulso. Está en tu decisión diaria de no entregar tu poder a lo que no puedes cambiar. Cuando entiendes eso, recuperas tu libertad, y es ahí, justo ahí, donde comienza la verdadera paz. Capítulo 5. Ajusta tus pensamientos cuando todo parece ir mal. Cuando todo parece ir mal, cuando todo parece ir mal, lo primero que debes revisar no es la situación, sino tus pensamientos. Porque lo que más te agota no es lo que ocurre afuera, sino lo que te repites por dentro. Cada vez que algo se complica y tu mente entra en modo queja, te debilitas. No porque el problema sea grande, sino porque comienzas a verlo con una lupa emocional que lo agranda más. Lo externo puede ser caótico, pero si mantienes claridad interna, nada te desborda. Tu mente es el primer lugar donde empieza la recuperación o la derrota. Si te dices esto no tiene solución, tu cerebro se cierra. Pero si cambias la pregunta y piensas ¿cómo puedo resolverlo?, se activa. El lenguaje interno tiene poder. No es lo mismo repetir todo sale mal que decir esto me está enseñando algo que no veía. Esas pequeñas frases cambian la dirección de tu energía, porque lo que piensas determina lo que sientes y lo que sientes guía lo que haces. Hay personas que ante una dificultad se derrumban y otras que se fortalecen, no porque tengan vidas más fáciles, sino porque han aprendido a ajustar su mente antes de reaccionar. Cuando la vida te empuja, tú decides si caes o te equilibras. Lo que marca la diferencia no son las circunstancias, sino la conversación interna que eliges mantener. Esa voz que te dice esto es el fin o esto es una lección, define el rumbo de tu día. En los momentos difíciles respira. Es simple, pero poderoso. Respirar conscientemente rompe el ciclo del pensamiento negativo. Es una pausa que le dice a tu mente, estoy presente, no me estoy dejando arrastrar. Desde esa pausa, pregúntate, ¿qué depende de mí? Esa frase te devuelve el control, porque en medio del caos, lo único que realmente puedes dominar es tu respuesta. Si algo no depende de ti, déjalo ir. Si sí depende, actúa sin dramatizar. Los pensamientos son como lentes. Si están sucios por la preocupación, verás todo borroso. Pero si los limpias con calma, verás oportunidades donde antes solo veías problemas. No se trata de negar la realidad, sino de elegir una perspectiva que te dé fuerza, no miedo. Cuando aprendes a observar tu mente sin dejarte dominar por ella, descubres que la mayoría de tus tormentas no venían del mundo, sino de tus interpretaciones. Cada obstáculo tiene algo que enseñarte. A veces te muestra tu falta de paciencia, otras veces tu miedo al cambio o tu necesidad de control. Pero si en lugar de resistirte observas, entiendes, y entender transforma el dolor en aprendizaje. No puedes evitar que las cosas se desordenen,
pero sí puedes decidir no desordenarte con ellas. Mantener la serenidad no significa ignorar lo que pasa, sino mantener claridad para actuar mejor. Cuando sientas que todo va mal, no tomes decisiones apresuradas. No hables desde la rabia ni pienses desde el miedo. Espera a que tu mente se calme, porque las soluciones llegan cuando la mente deja de pelear con la realidad. En ese silencio interno, comienzas a ver caminos que antes no estaban. El caos se convierte en un campo de entrenamiento, no en una condena. Cada vez que te enfrentes a un reto, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Esa pregunta cambia la frustración por propósito, te saca del papel de víctima y te devuelve al de creador. Y cuando haces de esa práctica un hábito, te vuelves más flexible, más resiliente, más preparado para cualquier cosa que la vida te presente. Los pensamientos negativos pueden llegar, pero no tienes que quedarte viviendo con ellos. Déjalos pasar como nubes, no como tormentas. Recuerda, la fuerza no viene de tener una vida fácil, sino de tener una mente que no se rompe cuando todo parece difícil. Ajustar tus pensamientos no es ignorar el dolor, es decidir que ese dolor no dictará tu camino. Es mirar el caos con serenidad, el fracaso con curiosidad y el miedo con comprensión. Porque cuando aprendes a pensar diferente en los momentos difíciles, dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto de tu equilibrio. Y desde ese equilibrio, nada ni nadie puede sacarte de tu centro. Capítulo 6. Cada error te enseña cómo hacerlo mejor. Cada error que cometes no es una señal de derrota, es una pista, una guía, una oportunidad para ajustar el rumbo. El problema no es fallar. El problema es rendirse antes de entender lo que el error está intentando enseñarte. La mayoría teme equivocarse porque asocia el fallo con vergüenza, con incapacidad o con pérdida. Pero el error en realidad es el espejo más honesto que tienes. Te muestra con claridad lo que aún no dominas y lo que debes mejorar para avanzar. Cuando todo sale bien, celebras, pero aprendes poco. Es en los momentos en que fallas donde tu mente realmente despierta, analiza y se fortalece. Cada tropiezo te obliga a mirar lo que ignorabas, a descubrir tus puntos ciegos, a refinar tus métodos. Si te detienes a observar, notarás que cada error contiene información valiosa. No se trata de castigarte por lo que hiciste mal, sino de escuchar lo que la experiencia está tratando de decirte. Fallar no es perder, perder es no aprender. Un error puede doler, sí, pero también puede moldearte. Si eliges mirarlo desde la calma, te muestra qué corregir. Si lo miras desde el ego, solo ves frustración. Quien se obsesiona con hacerlo perfecto desde el primer intento, termina paralizado. Pero quien se permite fallar, probar y ajustar, avanza con rapidez. No existe el éxito sin una larga colección de intentos imperfectos detrás. Cada caída te enseña algo que la comodidad nunca podría enseñarte. El error te muestra límites, pero también te revela tu capacidad de superarlos. No hay crecimiento sin tropiezos, no hay sabiduría sin pruebas, no hay fortaleza sin resistencia. Todo lo que hoy haces con fluidez, alguna vez fue un caos. Todo lo que hoy parece natural, alguna vez fue torpe. Y fue a través de los errores que aprendiste a hacerlo mejor. En lugar de evitar el error, comienza a analizarlo. Pregúntate qué te quiso mostrar. Tal vez te enseñó que te precipitas, que no escuchas lo suficiente, o que subestimas ciertos detalles. Quizás te mostró que necesitas paciencia o preparación. Cada respuesta es un paso hacia una versión más afinada de ti. No ignores lo que los errores te susurran. Son lecciones disfrazadas de fracasos, pero en realidad son los cimientos de tu mejora. Haz un hábito de reflexionar después de fallar. No para reprocharte, sino para comprender. Escribe 3 cosas: qué aprendiste, qué harás diferente y qué no volverás a repetir. Esa simple práctica transforma cada caída en una lección concreta. Te saca del bucle de la frustración
y te coloca en el camino del aprendizaje consciente. Lo que antes veías como castigo se convierte en dirección. Recuerda que los errores no te definen, te forman, no son el final del camino, son parte del proceso. Nadie llega lejos sin haber tropezado 1000 veces. El problema es que muchos se detienen en el primer obstáculo y concluyen que no sirven para esto. Pero los que persisten, los que ajustan, los que observan sus fallos con humildad, terminan dominando lo que antes parecía imposible. Fallar también te enseña algo sobre la resiliencia, te demuestra que puedes volver a intentarlo sin perder la confianza. Cada vez que te levantas, tu mente se fortalece un poco más. Aprendes que no necesitas que todo salga bien para seguir adelante. Aprendes que la perfección no es el objetivo, sino la mejora constante. Y esa mentalidad te libera del miedo. No temas equivocarte. Teme no intentarlo por miedo a fallar, porque cuando te detienes por miedo, dejas de crecer. En cambio, cuando avanzas sin miedo al error, descubres que todo tiene solución, que cada paso en falso puede corregirse, que cada desvío te enseña a caminar mejor. La vida no premia a los que nunca fallan, premia a los que nunca dejan de aprender. Así que cada vez que algo no salga como esperabas, no te preguntes, ¿por qué a mí? Pregúntate, ¿para qué me está sirviendo esto? Esa sola pregunta cambia tu perspectiva por completo. Dejas de ver el error como un enemigo y lo ves como un maestro. Y cuando aprendes a escuchar a ese maestro con humildad, cada intento se vuelve más sabio que el anterior, cada paso más firme y cada versión de ti más fuerte que la anterior. Capítulo 7. Cumple lo que dices. Incluso cuando nadie te vigila, cumplir lo que dices es una de las formas más puras de respeto hacia ti mismo. No se trata solo de quedar bien con los demás, sino de construir una relación de confianza contigo. Cada vez que prometes algo y lo cumples, fortaleces tu carácter. Pero cada vez que te traicionas, aunque nadie lo vea, algo dentro de ti se debilita, porque la mente registra todo, aprende si puede confiar en ti o no, dependiendo de tus propios actos. Muchos piensan que las promesas incumplidas solo afectan a los demás, pero en realidad el daño más profundo ocurre dentro. Cuando dices mañana empiezo, luego lo haré o no volveré a hacerlo, y no lo cumples, tu cerebro guarda ese registro. Cada palabra vacía erosiona la confianza interna. Empiezas a dudar de tus decisiones, a perder fuerza de voluntad, a sentir que no tienes control. Cumplir no es solo disciplina, es coherencia entre lo que dices y lo que haces. La confianza no se construye con discursos, se construye con actos, y no necesita testigos. Las verdaderas pruebas de carácter ocurren cuando nadie te observa. Cuando cumples lo que dijiste, incluso en silencio, te conviertes en alguien íntegro, no porque los demás lo sepan, sino porque tú lo sabes. Ese conocimiento interno genera estabilidad, claridad y una sensación profunda de respeto por ti mismo. Cada palabra que pronuncias crea una expectativa, no solo afuera, sino dentro de ti. Si la rompes, tu mente deja de creer en tu compromiso. Pero si la cumples, incluso en los detalles más pequeños, refuerzas una estructura interna de confianza. Es como construir un músculo invisible. Cuanto más cumples, más fuerte te sientes. Esa fortaleza se traduce en seguridad, enfoque y credibilidad. Antes de comprometerte, piensa. Sé honesto contigo y con los demás. No digas sí solo por quedar bien o evitar un conflicto. Decir que sí cuando en realidad no puedes cumplir es una forma de autoengaño. Es mejor prometer poco y hacerlo que prometer mucho y fallar. La coherencia siempre vale más que la apariencia. Si fallas, no te escondas detrás de excusas. Las justificaciones pueden calmar el ego por un momento, pero debilitan tu carácter a largo plazo. Acepta el error, pide disculpas si es necesario y corrige lo que esté a tu alcance. Reconocer tus fallas no te hace débil, te hace confiable. Porque la gente no necesita que seas perfecto, necesita saber que cumples o que eres capaz de enmendar tus palabras con acciones.
Cumplir también significa respetar tus propios límites. No puedes estar en todo, no puedes complacer a todos. Por eso es importante pensar antes de decir, cuenta conmigo, no por miedo al compromiso, sino por respeto a tu palabra. Cada promesa que haces consume energía mental y emocional. Cumplirla te da fuerza, romperla te drena. La coherencia es el equilibrio entre tus intenciones y tus hechos. El hábito de cumplir lo que dices transforma la manera en que te percibes. Empiezas a confiar más en tu capacidad de decidir y actuar. Sientes orgullo real, no por lo que muestras, sino por lo que sabes que eres. Esa confianza silenciosa no se compra ni se finge. Se construye paso a paso, cumpliendo promesas pequeñas hasta que tu palabra se vuelve un sello de credibilidad. Cumplir lo que dices también cambia cómo los demás te perciben. La gente respeta a quien no necesita recordatorios, a quien su palabra basta. Porque en un mundo lleno de promesas rotas, la coherencia se convierte en una rareza poderosa. Y cuando tus actos hablan más que tus palabras, no necesitas convencer a nadie, la confianza simplemente se siente. Así que cada vez que digas algo que sea con intención, no hables por impulso, no prometas por emoción. Habla con claridad, con responsabilidad, y cuando lo digas, hazlo. Aunque nadie te vea, aunque nadie lo aplauda, porque el valor de una promesa no está en que alguien la escuche, sino en que tú la cumplas. Cumplir lo que dices, incluso cuando nadie te vigila, es una forma de libertad. Ya no dependes del reconocimiento externo para sentirte íntegro, porque tu coherencia se convierte en tu refugio. Es el tipo de fortaleza que no necesita ruido, solo constancia. Y cuando logras eso, cuando tu palabra y tus actos se alinean, dejas de buscar confianza afuera, porque ya la has encontrado dentro de ti. Capítulo 8. Aprende a mantener la calma cuando hay presión. Mantener la calma cuando hay presión. Mantener la calma cuando hay presión no significa ser indiferente, significa dominarte. Es poder mirar el caos sin convertirte en parte de él. Es tener la mente tan firme que aunque todo se mueva a tu alrededor, tú sigues siendo el punto estable. Esa calma no aparece por casualidad, se entrena, porque la mayoría reacciona de inmediato ante cualquier problema, se alteran, gritan, se desesperan. Pero quien aprende a detenerse un instante antes de actuar, descubre que ese segundo de pausa vale más que 1000 palabras dichas con rabia. El estrés y los nervios surgen cuando dejas que tus pensamientos corran sin dirección. Empiezas a imaginar lo peor, a adelantarte a lo que aún no ha pasado, a discutir mentalmente con situaciones que todavía no existen. Y mientras más te enfocas en el miedo, más lo alimentas. La mente se vuelve como un caballo desbocado que arrastra tu energía, tu claridad y tu control. Pero cuando aprendes a respirar y observar sin reaccionar, ese caballo se calma. Empieza a obedecer. Comienzas a ver las cosas como son, no como las imaginas. La verdadera fortaleza se demuestra en los momentos de presión. Cualquiera puede estar tranquilo cuando todo va bien, pero solo quien domina su mente puede mantener la serenidad en medio del ruido. Esa calma no te hace débil, te hace más preciso. Te da espacio para pensar, para responder en lugar de reaccionar. Y esa diferencia es lo que separa a quien se desborda de quien lidera. Cuando algo te altere, antes de hablar o actuar, respira. No una vez, sino varias. Siente cómo el aire entra, cómo el pecho se expande y cómo los pensamientos empiezan a ordenarse. Esa respiración consciente no es un truco, es una herramienta. Te recuerda que aún tienes control, que no necesitas reaccionar de inmediato. Cuenta hasta 10 si es necesario. En esos segundos, le das tiempo a tu mente para que se despeje y a tus emociones para que se calmen. La mayoría de las decisiones impulsivas nacen del descontrol, no de la razón, y casi siempre traen consecuencias que luego lamentas. Pero cuando respondes desde la calma, eliges con claridad. Puedes ver el panorama completo,
no solo la parte que te duele. Puedes hablar con firmeza sin perder respeto, actuar con fuerza sin perder compostura. Esa es la diferencia entre perder la cabeza y mantener el mando. Piensa en las veces que la rabia te llevó a decir algo que no querías. En esos segundos perdiste el control de ti, y eso es lo que más agota. La ira no resuelve, el pánico no aclara, el estrés no acelera el resultado. En cambio, la calma te da precisión. Cuando te detienes, todo se reorganiza, las ideas se alinean, las emociones bajan de intensidad, la mente se enfoca. Es como si el ruido se disipara y por fin pudieras ver la salida. Entrenar la calma no se trata de reprimir lo que sientes, sino de entenderlo. Si sientes enojo, reconócelo sin dejar que te gobierne. Si hay miedo, obsérvalo sin dejar que te paralice. No puedes evitar sentir, pero sí puedes decidir cómo actuar. Esa diferencia es lo que construye el dominio personal, y ese dominio se nota. La gente lo percibe. En una discusión, todos elevan la voz, pero quien mantiene el tono firme y tranquilo termina imponiendo respeto. En una crisis, muchos entran en pánico, pero quien mantiene la compostura guía a los demás. La calma se contagia igual que el miedo, pero sus efectos son mucho más poderosos. Cada situación difícil es una prueba para fortalecer esa habilidad. Cuando sientas que todo se desordena, recuerda que no tienes que controlar el mundo, solo a ti mismo. La calma es tu escudo, la respiración tu ancla y el silencio tu estrategia. Usa esos tres elementos y verás cómo las cosas cambian. Porque cuando te mantienes sereno, las circunstancias dejan de dominarte. Y ese es el verdadero poder, no permitir que nada externo determine tu estado interno. Ser capaz de actuar con equilibrio cuando todo alrededor pierde el suyo. Esa es la señal de una mente firme, una mente que no necesita gritar para ser fuerte, una mente que entiende que la paz no se encuentra afuera, sino en la capacidad de mantenerla, incluso cuando hay presión. Capítulo 9. Sé íntegro cuando nadie te ve. Ser íntegro cuando nadie te ve es una prueba silenciosa que muy pocos superan. Es fácil comportarse bien cuando alguien observa, cuando hay reconocimiento o recompensa, pero la verdadera fuerza se demuestra en esos momentos invisibles, cuando no hay testigos, ni aplausos, ni aprobación. Ahí es donde se revela quién eres realmente. No hay cámaras, no hay juicios, solo tú y tus decisiones. Y en ese espacio es donde se construye o se destruye tu carácter. Ser íntegro no es una pose, es una práctica diaria. Es elegir hacer lo correcto, aunque nadie lo note. Es entregar el trabajo con el mismo esfuerzo, aunque no haya supervisión. Es decir la verdad aunque sea incómoda, cumplir tus responsabilidades aunque nadie las recuerde, y mantener tus principios incluso cuando sería más fácil ignorarlos. Esa coherencia silenciosa es lo que te da estabilidad interior, porque al final tú siempre sabes cuándo hiciste lo correcto y cuándo no. La integridad no se mide por las palabras, sino por la constancia. Cualquiera puede parecer confiable cuando está siendo observado, pero lo que realmente cuenta es lo que haces cuando el mundo no está mirando. Es en esos instantes cuando te das cuenta de si tus valores son auténticos o solo una fachada. Y aunque nadie lo vea, tu mente sí lo ve, y eso deja huellas. Cada acción que tomas en la soledad refuerza o debilita tu respeto propio. Haz las cosas bien por ti, no por los demás. Porque al final del día, lo que te da paz no es el reconocimiento externo, sino la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto. Cumple con tus tareas, aunque nadie te exija resultados inmediatos. Sé puntual, sé honesto, cumple tu palabra. No por obligación, sino porque te conoces y sabes que vales más cuando mantienes tu palabra incluso sin público. Esa constancia crea una confianza interna que no depende de la opinión de nadie. La falta de integridad siempre deja un vacío. Puede que logres engañar a los demás, pero nunca a ti mismo. Sabes cuando haces trampa, cuando finges, cuando eliges el camino fácil.
Y aunque creas que lo has escondido, algo dentro de ti se fragmenta. En cambio, cuando eliges la verdad, aunque nadie lo sepa, sientes una fortaleza profunda, una estabilidad que no se tambalea, porque la integridad es el cimiento invisible de la verdadera confianza. No se trata de ser perfecto, sino de ser coherente. Habrá momentos en los que falles, y está bien. Lo importante es reconocerlo, corregirlo, y no justificarlo. Admitir tus errores no te hace débil, te hace real. La integridad no consiste en no equivocarte, sino en ser lo suficientemente valiente para asumir tus actos. Cada vez que lo haces, limpias tu conciencia y refuerzas tu carácter. Hazte una promesa: actuar con la misma ética cuando estás solo que cuando estás acompañado. Si puedes mantener ese estándar, no importa quién te mire o quién no, siempre estarás en paz contigo mismo. Esa es la verdadera libertad. No tener que fingir, no tener que esconder nada, no tener que aparentar, vivir sabiendo que lo que haces en silencio es tan digno como lo que haces en público. Y eso se nota. Las personas con integridad tienen una energía distinta. No necesitan hablar mucho ni defenderse. Su presencia transmite confianza. Su palabra tiene peso porque está respaldada por actos. No buscan aprobación porque su validación viene de adentro. Han entendido que la reputación es lo que otros piensan de ti, pero el carácter es lo que tú sabes que eres. Ser íntegro cuando nadie te ve no te hará famoso, pero te hará fuerte. No te llenará de aplausos, pero te dará respeto, y ese respeto, el que sientes por ti mismo, vale más que cualquier elogio. Cuando tus decisiones son coherentes con tus valores, vives con autenticidad. Y esa autenticidad no se compra, se cultiva. Cada día, con cada acción silenciosa, estás eligiendo entre ser alguien de palabra o alguien de fachada. Y cuando eliges lo primero, aunque nadie lo note, tú sí lo sabes. Y eso es suficiente. Capítulo 10. Repite lo esencial hasta que se vuelva parte de ti. Repetir lo esencial es lo que diferencia a quien cambia de quien solo lo intenta. No necesitas reinventarte todos los días. Necesitas repetir lo que funciona hasta que se vuelva parte de ti. La mente busca siempre lo nuevo, pero el cuerpo se transforma con lo constante. La verdadera disciplina no se nota en los grandes gestos, sino en los pequeños actos que haces sin testigos, sin motivación y sin aplausos. Ahí es donde empieza el cambio real. Lo simple es poderoso. No lo parece, pero es así. Levantarte a la misma hora, hacer ejercicio aunque no tengas ganas, leer unas páginas cada día, escribir tus pensamientos o planificar tu jornada. Son acciones pequeñas, casi insignificantes cuando las miras de manera aislada, pero repetidas cada día se convierten en los ladrillos de una vida sólida. La clave no es hacer más, sino mantener lo que haces con coherencia. Lo que repites te moldea, lo que practicas te define. No se trata de buscar motivación nueva cada mañana, sino de crear un sistema que funcione incluso cuando no la tienes. Cuando repites lo esencial, tu mente aprende que no todo depende del estado de ánimo. Empieza a entender que el compromiso no se negocia. Y poco a poco, lo que antes costaba esfuerzo se vuelve parte natural de ti. Ya no tienes que obligarte, simplemente lo haces. Y eso es libertad, no depender del impulso, sino del hábito. El secreto está en empezar con poco. No intentes cambiarlo todo de una vez. Elige una acción sencilla pero significativa. Puede ser leer 10 minutos, salir a caminar, escribir 3 cosas por las que agradeces, o simplemente ordenar tu espacio antes de dormir. Hazlo sin fallar. No importa si el resultado es mínimo, lo importante es mantener el ritmo. Cuando esa acción se vuelva natural, añade otra. Así se construye una rutina fuerte, una mente enfocada y una vida con propósito. Repetir no es aburrido, es construir estabilidad, mientras otros se dispersan buscando métodos milagrosos o caminos rápidos. Tú sigues con lo básico, y ese enfoque constante te pone por delante sin darte cuenta.
Cada día que repites una acción positiva, estás entrenando a tu mente para ser más disciplinada, a tu cuerpo para ser más resistente y a tu carácter para ser más firme. No hay atajos para el progreso, solo repetición inteligente. Hay personas que empiezan con entusiasmo, pero se rinden cuando no ven resultados inmediatos. Esperan que todo cambie en semanas, sin entender que lo más valioso se forma lentamente. La repetición es como el agua que cae sobre la piedra, no rompe por fuerza, sino por constancia. Un hábito sólido no se construye en un día, pero un día sin cumplirlo puede hacerte retroceder. Por eso, protege tus rutinas esenciales como si fueran un tesoro. Cada vez que repites lo esencial, estás enviando un mensaje a tu mente. Esto soy yo, esto es lo que hago. Y con el tiempo, tu identidad se alinea con tus acciones. Dejas de decir, quiero ser disciplinado, para convertirte en alguien que ya lo es. Dejas de decir, quiero mejorar, y simplemente mejoras, porque ya actúas como la persona que deseas ser. La repetición transforma deseos en realidades. No necesitas motivación para hacer lo que ya es parte de ti. Si cada mañana haces las mismas acciones que fortalecen tu cuerpo, tu mente y tu propósito, notarás que el caos externo deja de afectarte tanto. Empiezas a vivir con una sensación de control y estabilidad. La vida se ordena porque tú te ordenas, y todo comienza con repetir lo esencial. La repetición no es una prisión, es una forma de libertad, porque cuando lo esencial se vuelve natural, tu energía deja de desperdiciarse en decidir qué hacer y se enfoca en crecer. Cada pequeño acto repetido te lleva un paso más cerca de tu mejor versión. No es cuestión de intensidad, sino de consistencia. No importa si avanzas lento, lo importante es no detenerte. Al final, lo que transforma tu vida no es lo que haces de vez en cuando, sino lo que haces siempre. Lo que repites se convierte en tu identidad, y tu identidad determina tu destino. Así que elige bien qué repites, porque si haces de la constancia tu hábito más fuerte, tarde o temprano, todo lo demás se alineará contigo. Capítulo 11. La confianza se construye con hechos, no con deseos. No aparece un día por arte de magia, ni se compra con frases motivadoras. La confianza nace cuando cumples contigo, cuando haces lo que dijiste que harías, incluso cuando nadie lo nota. Cada pequeño compromiso cumplido es una piedra más en el muro de tu seguridad. Y ese muro no se derrumba fácilmente porque está hecho de hechos, no de deseos. Muchos esperan sentirse seguros antes de actuar, pero el orden es el contrario. Actúas primero y la confianza llega después. No puedes pensar tu camino hacia la seguridad. Tienes que ganártela con acción. Cada vez que haces lo que te prometes, aunque sea algo pequeño, le envías un mensaje a tu mente. Puedes confiar en mí. Y ese mensaje, repetido cada día, se convierte en una voz interna firme, estable, que te sostiene cuando las cosas se ponen difíciles. No hay autoconfianza sin evidencia. No puedes creer en ti si nunca te has demostrado que cumples. Por eso la base de la seguridad no está en decir «yo puedo», sino en poder mirar atrás y decir «ya lo hice». No se trata de inflarte con frases vacías, sino de construir pruebas reales de que eres capaz. Las palabras motivan, pero los hechos te transforman. Cada promesa cumplida contigo mismo tiene un impacto invisible, pero profundo. Cuando te levantas a la hora que dijiste, cuando terminas una tarea que querías posponer, cuando te mantienes firme en una decisión importante, estás fortaleciendo tu autoestima sin darte cuenta. Estás enseñándole a tu mente que eres una persona confiable. En cambio, cuando rompes tus propias palabras, aunque sea con excusas pequeñas, envías el mensaje contrario, no cumplo lo que digo. Y con el tiempo, eso erosiona tu fe interna. La confianza no se trata de hablar bonito, sino de mantener coherencia. Si prometes que harás algo, hazlo. No importa si el resultado es perfecto, lo importante es cumplir.
La confianza crece con la acción, no con la perfección, porque no es necesario hacerlo todo bien para creer en ti. Solo necesitas demostrarte que no te abandonas. Empieza con cosas simples. Prométete leer 5 páginas al día y hazlo. Prométete caminar 10 minutos y cumple. Prométete escribir tus ideas o limpiar tu espacio y hazlo sin buscar motivación. La mente necesita ver evidencia, necesita hechos que respalden tus palabras. Cuando empiezas a cumplir esas pequeñas promesas, algo cambia, tu voz interna deja de dudar y empieza a confiar. Guarda tus logros, anótalos, reconócelos, no para presumir, sino para recordarte quién eres cuando te cueste avanzar. Porque todos tenemos días en los que la mente duda, en los que el miedo o la fatiga intentan convencernos de que no somos suficientes. Pero cuando tienes un registro de tus victorias, por pequeñas que sean, puedes mirar atrás y decir: he estado aquí antes y salí adelante. Esa memoria de tus propios hechos es la base más sólida de la confianza. Y recuerda algo: la confianza no se demuestra en los grandes momentos, sino en los pequeños. Se forja cuando nadie te observa, cuando eliges cumplir sin aplausos ni recompensas. Cada vez que haces lo correcto, aunque sea más difícil, estás construyendo un carácter que no depende del entorno. Esa es la clase de confianza que no necesita validación, porque nace de saber que cumples con tus propios estándares. La opinión de los demás puede impulsarte un momento, pero la seguridad real no depende de ellos, porque los elogios se olvidan, pero tus actos permanecen. Lo que haces cada día, incluso en silencio, se acumula dentro de ti como evidencia de tu valor. Y esa evidencia es lo que te sostiene cuando el mundo no cree, cuando fallas o cuando dudas. Confía en ti, pero no desde el deseo, sino desde la acción. No repitas "puedo hacerlo", demuéstratelo. Cada hecho cumplido, cada compromiso honrado, cada meta alcanzada, por mínima que parezca, fortalece tu raíz interior. Y cuando esa raíz crece, nada ni nadie puede arrancarte la certeza de quién eres. Porque una confianza construida con hechos no necesita aprobación, se sostiene sola, firme, real, y te acompaña en cada paso que das. Capítulo 12. La fortaleza se mide por tu velocidad para levantarte. La verdadera fortaleza no está en no caer, sino en cuánto tardas en levantarte. Todos enfrentamos momentos que nos derriban, decepciones, errores, pérdidas o fracasos. Pero la diferencia entre quien avanza y quien se queda atrás no está en la cantidad de caídas, sino en la velocidad con la que decide volver a ponerse de pie. Porque el dolor no destruye. Lo que destruye es quedarse demasiado tiempo hundido en él. Cada vez que caes y te levantas rápido, estás entrenando tu mente para no rendirse. Estás diciéndote: esto no me va a detener. Y aunque duela, esa reacción se convierte en una señal de fortaleza. La vida no premia a quien nunca tropieza, sino a quien no se deja dominar por la caída. No importa cuán grande haya sido el golpe, lo importante es qué haces después. Si te lamentas demasiado, te quedas atrapado en la historia del error. Pero si aprendes, te ajustas y das un paso. El golpe se transforma en impulso. Las personas fuertes no son de piedra. Sienten el dolor igual que todos. Pero tienen una diferencia: no se quedan a vivir dentro de él. Lo procesan, lo aceptan y siguen. Saben que lamentarse no cambia nada, que quedarse quieto no alivia, que solo el movimiento cura. Y esa actitud es lo que marca su crecimiento. No esperan a sentirse bien para actuar. Actúan para empezar a sentirse bien. Cuando algo te salga mal, no pierdas tiempo buscando culpables ni repitiendo mentalmente lo que pudo ser. Lo hecho, hecho está. Pregúntate qué puedes aprender y cómo seguir adelante. Cada error encierra una lección, pero solo la encuentras si te mueves. Aceptar no es rendirse, es soltar la resistencia para recuperar energía. Cada segundo que pasas lamentándote es un segundo que podrías usar para reconstruir. Piensa en todas las veces que superaste cosas que creías imposibles.
Al principio parecía el fin, y sin embargo, sigues aquí. Eso significa que ya sabes levantarte, solo tienes que recordarlo. La mente tiende a exagerar el tamaño de los problemas cuando estás en el suelo, pero todo cambia cuando das el primer paso. No necesitas tener el plan perfecto, solo el coraje de moverte. La acción es la medicina del estancamiento. Cada caída es una oportunidad para fortalecer tu resistencia, no la emocionalidad de acero que no siente, sino la capacidad de recuperarte cada vez con más rapidez. Al principio dolerá igual, pero notarás que tu recuperación mejora. Lo que antes te tomaba meses, ahora te toma semanas. Lo que antes te derrumbaba, ahora solo te sacude. Esa es la señal del crecimiento. No es que la vida se vuelva más fácil, sino que tú te vuelves más fuerte. Cuando todo se desmorone, respira y dite a ti mismo, esto no me va a definir. Luego actúa, aunque sea con pasos pequeños. Ordena algo, escribe tus pensamientos, sal a caminar, habla con alguien que te aporte claridad. No necesitas resolverlo todo en un día, solo necesitas moverte lo suficiente para recuperar dirección. Cada pequeño acto de avance le demuestra a tu mente que sigues en control, que no te has rendido. La fortaleza no es ausencia de lágrimas, es saber secarlas y seguir mirando hacia adelante. Es aceptar que hay momentos duros, pero no eternos. Es no permitir que una caída temporal se convierta en una identidad permanente. Todos tenemos derecho a sentirnos mal, pero ninguno tiene obligación de quedarse ahí. Cuanto antes te levantes, antes recuperas el ritmo. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de algo importante. Las caídas no fueron fracasos, fueron parte de tu entrenamiento. Cada tropiezo te enseñó algo que el éxito nunca podría haberte mostrado. Te enseñaron humildad, paciencia, fortaleza y resiliencia. Cada golpe fue un recordatorio de que eres capaz de levantarte una y otra vez, incluso cuando nadie apostaba por ti. La vida no se trata de evitar caídas, sino de dominarlas, de entender que caer es parte del proceso, pero levantarte es tu elección. Cuanto más rápido decidas hacerlo, menos poder tendrá el pasado sobre ti, porque la fortaleza no se mide por cuántas veces resistes sin caer, sino por la velocidad con la que te reconstruyes después. Y cuando aprendes a hacerlo, ningún golpe vuelve a detenerte por completo. Solo te enseña a levantarte más decidido que antes. Capítulo 13. Domina tus emociones, dominas tu vida. Dominar tus emociones no significa no sentir, significa sentir, y aún así, tener el control. Las emociones son parte de ti, son señales, no enemigos. El miedo te avisa, la tristeza te enseña, la ira te alerta, pero si las dejas al mando, te conviertes en un pasajero dentro de tu propia vida. La diferencia entre reaccionar y responder está en un segundo de conciencia. En ese pequeño espacio, tú decides si te dejas arrastrar por lo que sientes o si usas eso que sientes para actuar con inteligencia. Cuando dejas que las emociones tomen el control, todo se distorsiona. Dices cosas que no querías decir, haces promesas que no puedes cumplir o tomas decisiones que luego te pesan. Pero cuando aprendes a pausar, a observar lo que estás sintiendo sin actuar de inmediato, recuperas el poder. Porque las emociones no desaparecen, pero dejan de gobernarte. Aprendes a reconocerlas sin obedecerlas. Las personas fuertes no son frías ni distantes, simplemente han aprendido a no actuar desde el impulso. Sienten la misma rabia, el mismo miedo y la misma frustración que los demás. Pero no dejan que eso decida por ellos. En lugar de gritar, piensan. En lugar de rendirse, respiran. En lugar de reaccionar, eligen. Esa diferencia, aunque parezca mínima, cambia completamente la dirección de tu vida. Cada vez que te detienes antes de actuar, estás entrenando tu mente para responder con claridad. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de dirigirlo. Si sientes enojo, úsalo como energía para resolver. Si sientes tristeza, úsala como reflejo para comprenderte. Si sientes miedo, deja que te impulse a prepararte mejor.
Todas las emociones pueden ser útiles si sabes cómo canalizarlas. La próxima vez que algo te altere, no respondas enseguida. Respira profundo y cuenta hasta 4. Ese pequeño gesto rompe el impulso automático del cerebro. Es como si pusieras una barrera entre tú y la reacción inmediata. En esos segundos, el cuerpo se calma y la mente recupera control. Desde ahí, puedes pensar con claridad, elegir las palabras correctas y actuar con propósito. Esa pausa te protege más de lo que imaginas. Recuerda que controlar tus emociones no significa fingir que estás bien, sino decidir cuándo y cómo expresar lo que sientes. Puedes estar molesto y seguir siendo respetuoso. Puedes sentir miedo y avanzar igual. Puedes estar triste y aún hacer lo necesario. Dominarte no es apagar tus sentimientos, es aprender a equilibrarlos para que te sirvan en lugar de sabotearte. Piensa cuántas veces una decisión tomada en un momento de rabia te costó más de lo que valía. Cuántas veces reaccionaste por impulso y luego desearías haber esperado. Cada vez que eso pasa, tu mente te está mostrando la importancia de detenerte. El autocontrol no se logra en un día, pero cada vez que eliges responder con calma, fortaleces ese músculo, y con el tiempo ya no te domina la emoción, te domina la claridad. Las personas que controlan sus emociones proyectan algo diferente, no porque sean perfectas, sino porque transmiten equilibrio. Mientras otros pierden el control, ellos observan, analizan, piensan. Esa serenidad no es casualidad, es práctica. Cada vez que eliges mantenerte tranquilo ante una provocación, estás ganando poder, no sobre los demás, sino sobre ti mismo. Dominar tus emociones también significa cuidar tu energía. No todo merece tu reacción, no todo necesita una respuesta inmediata. A veces, el silencio es la mejor estrategia. No responder al caos externo es una forma de proteger tu paz interna. Quien domina sus emociones no se desgasta discutiendo, no se hunde en lo que no puede cambiar y no entrega su equilibrio a nada ni a nadie. Si logras dominar lo que sientes, logras dominar tu vida, porque las emociones influyen en cómo hablas, en cómo decides y en cómo actúas. Si ellas te gobiernan, vives a la deriva, pero si tú las gobiernas, te vuelves dueño de tu dirección. No se trata de eliminar lo que sientes, sino de aprender a ser más grande que eso. Cuando aprendes a mantener la calma, incluso cuando todo se agita, descubres que la verdadera fuerza no está en la reacción, sino en la serenidad. Y esa serenidad, cuando la practicas todos los días, se convierte en tu mayor poder. Capítulo 14. Enfócate en lo esencial de tu poder. El poder no está en hacer más cosas, sino en hacer lo que realmente importa. La mayoría de las personas vive atrapada en la distracción constante, miles de pensamientos al mismo tiempo, cientos de tareas abiertas, promesas sin cumplir y metas que cambian cada semana. Esa dispersión no solo roba tiempo, roba energía. Cuando tu atención se divide, tu poder se diluye. Pero cuando eliges enfocarte solo en lo esencial, todo cambia. Tu mente se aclara, tus decisiones se vuelven firmes, y tu avance se vuelve visible. No puedes ganar si tu mente está dividida en 1000 direcciones. La claridad es una forma de poder, porque elimina la confusión y te permite dirigir tu fuerza hacia lo que realmente vale la pena. Cada vez que intentas hacerlo todo, terminas sin avanzar en nada. La gente promedio se agota por exceso de esfuerzo mal dirigido. En cambio, las personas que logran resultados extraordinarios hacen menos, pero lo hacen con toda su atención. No dispersan su energía, la concentran. Tu mente no fue creada para estar atenta a todo. Fue creada para enfocarse, para observar, para dirigir. Cuando dices sí a todo lo que aparece, le estás diciendo no a lo que realmente te impulsa. Aprender a elegir tus prioridades es un acto de madurez mental. Significa entender que no todo merece tu tiempo, que no todos los caminos te acercan a donde quieres ir. La claridad llega cuando te atreves a eliminar lo que no contribuye.
Escribe tus 3 objetivos más importantes, no 10, no 20, solo 3. Los que de verdad podrían transformar tu vida si les dieras toda tu energía. Míralos cada mañana y pregúntate, ¿lo que estoy haciendo hoy me acerca a esto? Si la respuesta es no, estás desviando tu poder. Enfocarte no es limitarte, es liberar energía de lo innecesario. Cada cosa que eliminas te da más espacio mental para lo que sí importa. El mundo está lleno de distracciones disfrazadas de oportunidades. Cada mensaje, cada red social, cada compromiso sin propósito es una invitación a fragmentar tu atención. Por eso, proteger tu enfoque es proteger tu poder. Apaga notificaciones, reduce los estímulos y aprende a decir no sin culpa. Decir no es una forma de respeto hacia tu propósito. No se trata de rechazarlo todo, sino de discernir qué merece tu atención y qué solo busca drenarla. Tu energía no es infinita. Si la repartes entre demasiadas cosas, ninguna prosperará. Pero cuando concentras toda tu fuerza en un punto, generas impulso. Lo mismo pasa con la mente. Una mente enfocada crea resultados, una mente dispersa crea frustración. No necesitas más horas al día, necesitas más enfoque en las horas que ya tienes. Cada vez que logras simplificar tus prioridades, la vida se vuelve más liviana. Te levantas sabiendo qué hacer, en lugar de sentirte abrumado por una lista interminable. Y eso te da una sensación de control. Porque la confusión genera ansiedad, pero la claridad genera calma. Una mente ordenada produce mejores decisiones, y mejores decisiones crean mejores resultados. Empieza por limpiar tu entorno de ruido. Elimina lo que te distrae visual, mental y emocionalmente. Si algo no suma, estorba. Aprende a elegir en qué enfocar tu atención cada día. No por obligación, sino por estrategia. Si te das cuenta, las personas más exitosas no hacen más que los demás, simplemente hacen menos cosas con más intención. Su secreto está en la consistencia, no en la cantidad. Recuerda que la dispersión es la enemiga del progreso. Cuando haces muchas cosas al mismo tiempo, ninguna brilla. Pero cuando eliges una dirección y te mantienes en ella, incluso los pasos pequeños te acercan a algo grande. Cada día que te enfocas, fortaleces tu poder interior. Cada distracción que eliminas, recuperas un pedazo de tu energía. Enfocarte en lo esencial no es renunciar a tus sueños, es organizarlos. Es reconocer que no puedes hacer todo al mismo tiempo, pero sí puedes hacerlo todo si vas paso a paso. La claridad te da dominio, el dominio te da confianza, y la confianza te da resultados. Cuando entiendes eso, tu mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en una herramienta precisa, lista para construir la vida que realmente quieres. Si llegaste hasta aquí, felicítate. Pocos llegan al final, porque pocos están realmente comprometidos con su cambio. Tú sí. Eso dice mucho de tu fuerza y tu disciplina. Ahora quiero que escribas en los comentarios: desde hoy, fortalezco mi mente para ganar siempre. Esa frase no es un adorno, es tu ancla mental, una señal clara de que has decidido entrenar tu mente para vencer en cualquier situación. Si este contenido resonó contigo, dale like, suscríbete y activa la campana. Así seguirás alimentando esta nueva versión de ti que no se rinde, que se entrena, que evoluciona cada día.